Bueno, chicos, como esta clase nos convoca a hablar de la Revolución de Mayo, es muy importante entender que este proceso histórico no fue de un día para otro, no se levantaron el 25 de mayo y dijeron, hoy quiero ser libre, no quiero que haya más monarquía, no quiero depender más de los lazos con la corona española y quiero armar mi propio gobierno. Fue un proceso. Entonces, para entender ese proceso, tenemos que entender algunos antecedentes que promulgaron, que facilitaron, que abrieron las mentes de estas personas que participaron en este proceso revolucionario. Para eso es importante estudiar el contexto histórico, hablar sobre la formación de milicias, ¿no? Estas milicias primero fueron civiles y después, con el tiempo, fueron adquiriendo relevancia y empezaron a cobrar salario. Estas milicias surgieron desde la invasión inglesa de 1806 y 1807, eh, en el cual mucha población, digamos, eh, defendieron el fuerte de Buenos Aires, ya que el virrey Sobremonte huyó hacia Córdoba, ¿no? Y a partir de eso empezaron a cobrar relevancia, empezaron a entender de que ellos podían participar eh, en la defensa de su ciudad. Es como un primer acto de soberanía que van teniendo, o de conciencia de nación que van teniendo la población, ¿no? Después están los últimos virreyes. Como dije, Sobremonte fue destituido por la huida de Buenos Aires y al mando pues, lo pusieron a Liniers, que era una persona muy importante que comandaba a estas milicias para la defensa contra los ingleses. La corona no estaba muy de acuerdo con esta designación, primero porque la designación fue hecha por la población de ese momento, del puerto de Buenos Aires o las zonas aledañas, y también por el origen francés de Liniers. Obviamente que siempre hay conflictos entre la corona francesa y la corona española, entonces este origen le generaba bastante desconfianza a la corona. Luego, eh, otros sucesos para entender el contexto revolucionario es la opción carlotista. Doña Carlota Joaquina de Borbón era esposa del rey de Portugal, que ante el avance en Europa de Napoleón, ellos deciden mudar su corona hacia Brasil. Entonces tuvieron contacto con, con los antiguos eh, o con los territorios de la corona que estaban en crisis, donde ella proponía eh, ten- eh, estar al mando o representar a la corona de su hermano, mientras tanto se normalice su situación, digamos, porque estaba preso por Napoleón Fernando VII. Esta, Belgrano hizo tratamiento principalmente con la reina, pero no fue aceptada esta propuesta. Luego están los levantamientos en el Alto Perú, hoy actual Bolivia, en Chuquisaca y en La Paz. Estos van a ver en la bibliografía que habla sobre diferentes formas de armar un gobierno. Lo importante que tenemos que tener en cuenta acá de que estas ideas se iban promulgando, ¿no? Iban creciendo la idea de separarse de la corona. Estos levantamientos lamentablemente fueron aplacados por los realistas, ¿no? Aplacaron a la posición de formar un nuevo gobierno y seguían con la corona. Esta zona es muy importante porque estaba la Universidad de Charcas. Era una universidad donde generaba ideas nuevas. Muchos de los representantes de la primera junta estudiaron ahí, por ejemplo, Mariano Moreno. Y después había una conciencia criolla. Esta conciencia criolla tiene que ver con dos posturas, una postura económica y una postura política. En cuanto a la política, había algunos criollos que entendían de que había llegado el momento de independizarse, de cambiar la forma de gobierno que estábamos teniendo y no depender más de una monarquía. Y por otro lado estaban en la parte económica, seguido por sus intereses, ¿no? Los comerciantes que querían el libre cambio, porque la corona, como sabíamos, centralizaba toda la economía, solamente podían comerciar con la corona española.
y si no había corona española, había otro gobierno, podían tranquilamente practicar el libre cambio, ¿no? Bueno, esa es una parte importante para entender cómo se promueven las ideas o cómo iban maquinando ya las personas, ¿no? Iban entendiendo su realidad y cómo iban visualizando el futuro, ¿no? De este territorio. Así que pasamos con el profe Ulloa para que explique el proceso de revolución. Concretamente con la Revolución de Mayo, tenemos un proceso histórico que concretamente el 25 de mayo, volvamos a la anterior, profe, se fue hasta la número 6 la diapositiva, Bien, estamos en la número 4. Yo le ahí, voy avisando cuando cambiamos. listo. Sigue todavía visible en la número 6, ¿eh? Ahí puse la número 4, que es la Revolución de Mayo. Sí, la imagen quedó, digamos, congelada en la diapositiva 6. No sé qué Ah, pasó. va a estar cargando seguramente. A ver, le cambio la Bien, 5. bueno, no hay problema, no hay problema. Yo de todos modos sigo, ¿sí? Nosotros tenemos que concretamente el 25 de mayo de 1810, ¿sí? La Revolución de Mayo es ese proceso histórico que pone fin al periodo de dominio colonial español sobre el Río de la Plata, ¿sí? Hasta acá es un poco la definición general. Pero ¿por qué hablamos de revolución? Y esto es un poco lo que nos interesa destacar. Se trata de un cambio revolucionario porque transformó radicalmente, ¿sí?, la representación política que había en Buenos Aires concretamente, que era la capital del virreinato, ¿sí? Es decir, la representación política, la autoridad política, ¿sí?, cambió. ¿En lugar de qué? Se instauró una junta provisional de gobierno. Cuando decimos provisional es por un tiempo determinado, ¿sí? Es por un corto plazo en donde se busca una nueva forma de organizar políticamente y puede asumir una nueva autoridad que quede un poco más de tiempo en el poder y que concretamente estaba integrada por varones, y esto lo quiero destacar porque no tenemos presencia de mujeres en este escenario político todavía, sí en otros escenarios las mujeres están eh, produciendo cambios también, pero concretamente en este proceso histórico, estos varones criollos, ¿sí?, son de diversas profesiones liberales, es decir, son abogados, son comerciantes, vamos a tener un sacerdote, y cuando digo criollos me refiero a eh, las personas nacidas en la colonia, pero que son descendientes de tanto de padre como de madre españoles, ¿sí? ¿Hasta acá se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Sí, se Bueno, entiende. vamos a... Sí, profe. Bien, gracias. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Eh, Cuando nosotros pensamos un poco en cuáles fueron los factores entonces que desencadenaron esta revolución, como bien les decía la profesora anteriormente, tanto el cabildo, ¿sí?, que era digamos, el edificio de gobierno de la ciudad, ¿sí?, de Buenos Aires, como las milicias criollas, fueron las protagonistas de la vida política en Buenos Aires, ¿sí? En ese entonces, como les decía, la capital del virreinato, tanto el poder político como el poder militar, ¿sí? Esos son un poco los dos poderes que están eh, tomando protagonismo en esta época. Y por otro lado tenemos la invasión de Napoleón, ¿sí?, Bonaparte en España. Piensen que Napoleón era el principal líder político de Francia que invade España, ¿sí? Porque estamos en una época en que Napoleón está bajo un imperio que lo que hace es, obviamente, ir ocupando y conquistando nuevos territorios, ¿sí? Entonces, Napoleón está influyendo sobre toda Europa y esto hizo que la ocupación sobre España acentúe, es decir, se profundice la crisis de legitimidad del poder español. Cuando decimos crisis de legitimidad, nos referimos entonces a que la autoridad política del rey de España y del virrey en América ya no es reconocida
por la población, ¿sí?, del Virreinato del Río de la Plata, y concretamente de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Entonces, estos dos factores son el resultado un poco de lo que las invasiones inglesas, ¿sí?, produjeron sobre Buenos Aires en estos años, y en donde la población criolla va a defender el territorio con sus propios medios. Y esto es lo importante. Defender el territorio para los criollos va a ser una bandera de lucha, ¿sí? Va a ser un motivo de reclamo de soberanía. Eso es un poco lo que vamos a ver en el 25 de mayo de 1810. Ahí me dice un alumno, Darío Ortiz, que no se escucha. Insisto en lo mismo. Prueben que no sean sus computadoras. También puede pasar que por la conexión a internet que tengan se pueda cortar, ¿sí? Bien, continuamos. Por favor, próxima diapositiva. Cuando nosotros pensamos en el inicio de la Revolución de Mayo, ¿sí?, tenemos que tener en cuenta que a principios de este año, digamos, va a llegar la noticia de que en España, ¿sí?, el rey Fernando VII fue encarcelado, ¿sí?, en manos de las tropas de Napoleón. El virrey en Buenos Aires, que era Baltasar Hidalgo de Cisneros, no va a poder frenar que se expandan esos rumores de que el rey de España había sido encarcelado. Entonces, lo que va a intentar es buscar el apoyo, la ayuda de las milicias, ¿sí?, del poder militar, para que él pueda preservar su autoridad, porque él tenía miedo de que lo echen de ese cargo, de que lo retiren. Pero bueno, va a suceder un poco lo que él estaba temiendo, es decir, el jefe militar, el jefe de las milicias, que era Cornelio Saavedra, se va a negar a respaldarlo. ¿Esto qué significa? Que el virrey, la autoridad máxima del rey de España en América, y en este caso en el Virreinato del Río de la Plata, va a quedar sin protección, ¿sí? Entonces, Cisneros, como última medida, lo que va a hacer es ceder a ese reclamo que le hacen las milicias y realiza entonces un cabildo abierto, ¿sí?, el día 22 de mayo de 1810. Cuando nosotros hablamos de un cabildo abierto, en esta época estamos hablando en donde el edificio del cabildo, ¿sí?, abre sus puertas, ¿sí?, a la población para que asistan, los vecinos puedan ir, no adentro del edificio, sí, pero por lo menos en la plaza que estaba cercana, ¿no?, al edificio del cabildo, y se puedan reunir allí y discutir lo que haya que discutir. En este caso, una nueva autoridad. Cuando yo les digo cabildo, ¿ustedes se dan cuenta del edificio del que estamos hablando en Buenos Aires? ¿Alguna vez vieron una imagen del cabildo? Sí, seguro. ¿Se ubican? Sí, sí. Sí, Bien, profe. perfecto. Profe, Sí, Bueno, profe. sí me ubico. muy bien. Bueno, entonces, pensando en este cabildo abierto, lo que vamos a notar nosotros es que se va a designar esta nueva junta de gobierno, ¿sí? Pero ese día, en la asamblea del cabildo del 22 de mayo, los vecinos y los principales líderes políticos, piensen ustedes que fueron invitadas 450 personas, de las cuales fueron 251. Es decir, la representación de la gente que fue ahí era muy menor, ¿no?, a la población que tenía Buenos Aires en aquellos años. Estamos hablando de unos 40.000 habitantes, 50.000. Es difícil saberlo porque no había censo de la población, pero más o menos eso es lo aproximado que se pudo conocer. Fíjense ustedes que fue menos del 0,002% de la población a ese cabildo abierto a decidir por los destinos de todos, ¿no? Con esto quiero decir que el cabildo del 22 de mayo es importante porque ese día se decidió poner fin a la autoridad del virrey en Buenos Aires, ¿sí? Entonces, para muchos historiadores ese día representa realmente un cambio profundo en lo que va a ser la conducción de la revolución, ¿sí? Ahora bien, pasando a la siguiente diapositiva, vamos a ver entonces un poco ¿qué tenemos nosotros concretamente
que entender de este proceso revolucionario, ¿sí? Que fue la Junta Provisional de Gobierno, ¿sí? Ahí mientras esperamos a que vaya a la diapositiva 7. Ya está, profe. Bien, perfecto. Em, Como les decía entonces, el día 24 de mayo, ¿sí? De manera sorpresiva, el Cabildo, que todavía seguía como un poco alineado al virrey Cisneros, designó una junta que estaba justamente liderada por el virrey, ¿sí? Como una contrarrespuesta, ¿sí? al Cabildo del 22 de mayo. Esto significaba mantener el poder de siempre en manos españolas, ¿sí? Como que la situación no cambiaba. Entonces, frente a eso, los criollos revolucionarios se van a movilizar y van a movilizar a las milicias para que los apoyen, y el 25 de mayo forzaron finalmente, al día siguiente, sí, el 25 de mayo, forzaron la creación de una junta provisional de gobierno, ¿sí? Esta primera junta, como muchas veces la podemos escuchar, que va a estar liderada entonces por Saavedra y va a estar integrada por abogados criollos, por un sacerdote, por un militar y por comerciantes, ¿sí? Todos ellos varones. Esta junta lo que hace en primer lugar, jura fidelidad al rey Fernando VII, ¿sí? Pero, a diferencia de la autoridad política anterior, van a sostener la autonomía de las provincias rioplatenses. Ustedes piensen que en aquel primer mapa que nosotros les dimos en la clase 1 y en la clase 2 sobre cómo era el virreinato del Río de la Plata, piensen ustedes que estamos hablando de un territorio enorme, gigante, en donde habían provincias muy distintas, ¿sí? Em, Concretamente a esta medida que tomó la Junta se la llamó la máscara de Fernando. ¿Por qué? Porque se juró fidelidad, pero se cree, ¿sí? Al parecer se considera que los objetivos de la independencia iban a quedar disimulados. Entonces, ¿qué dijeron los revolucionarios? Bueno, jurémosle fidelidad al rey, así no sospecha que lo que nosotros queremos en realidad es la independencia, ¿sí? Es decir, separarnos de España y gobernarnos como un territorio autónomo, ¿sí? Por eso se llamó a esta medida la máscara de Fernando, ¿sí? Muy bien, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Nosotros vamos a ver que, producida la Revolución de Mayo el 25, las primeras medidas que toma la Junta, ¿sí? Es en primer lugar solicitar el reconocimiento de todas esas provincias que integraban el virreinato, ¿sí? Piensen ustedes que estamos hablando de lo que hoy es eh, gran parte del norte argentino, estamos hablando de Uruguay, estamos hablando de Paraguay, de Bolivia, de Perú. Fíjense ustedes hasta dónde llegaba, ¿sí? esta organización territorial. Entonces, la Junta de Gobierno solicita que esas provincias le reconozcan la autoridad a Buenos Aires, pero muchos de ellos se niegan a hacerlo, ¿sí? Entonces, Saavedra lo que resuelve es enviar expediciones militares para imponer la autoridad de Buenos Aires en provincias que se negaron a reconocerla. Se va a llamar la Guerra de Independencia, ¿sí? Que va a tener un saldo negativo para la Junta, sobre todo en Paraguay, en el Alto Perú y en la banda oriental, que es lo que nosotros llamamos Uruguay, ¿sí? Al año siguiente, en 1811. Entonces, los distintos enfrentamientos militares en la guerra van a producir divisiones internas. Esto significa que los integrantes de la Junta de Gobierno van a estar divididos en dos bandos que son notorios, ¿sí? Por un lado lo vamos a tener a Mariano Moreno, que va a sostener que los representantes del interior, ¿sí? Se reúnan en un Congreso General y dictaminen la independencia, ¿sí? Y por otro lado vamos a tener a Saavedra, el jefe de la Junta de Gobierno, que para él hay que poder, es decir, ir de a poco, ir despacio, hasta que la autoridad se consolide en todo el territorio. Bueno, Saavedra
en 1811 va a quedar completamente desmentido porque no va a ir de espacio, al contrario, va a mandar expediciones militares para imponer su autoridad, ¿sí? Bien, nosotros tenemos por un lado un desafío de organización interna y un desafío, ¿sí?, de consolidar el poder militar, ¿sí?, en que se reconozca la autoridad en otras provincias. Bien, seguimos por favor con la siguiente diapositiva. Concretamente el año de 1810, ¿sí?, es de inestabilidad política. Esto significa que a esas divisiones internas se van a incorporar representantes del interior, las provincias van a enviar representantes de gobierno. Por eso, después en la historia vamos a conocer que la Junta Provisional de Gobierno fue reemplazada por una Junta Grande. Se llamaba de ese modo porque incluía más personas, más diputados del interior, ¿sí? Recuerden ustedes que los diputados son los representantes, ¿sí?, legislativos de estas provincias. La Junta Grande va a ser el organismo entonces de gobierno por el cual se van a ampliar las ambiciones políticas de todos sus integrantes, ¿sí? Cada persona que lo integre va a tener un cierto objetivo, ¿sí?, para cuidar los intereses de la región que representa, y esto va a traer conflicto. Concretamente, mientras Saavedra se dirigía al norte, ¿sí?, de lo que hoy es nuestro país, para dirigir el cabildo, ¿sí?, va a reemplazar a la Junta Grande por un poder ejecutivo de 3 miembros, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes cómo se aprovechó que el principal líder político no estaba en Buenos Aires para retirar el poder que él tenía y reemplazarlo por un triunvirato, ¿sí? El primer triunvirato, ¿sí?, centralizó el poder entonces en Buenos Aires y reemplazó todas las pequeñas juntas de gobierno que se habían formado en las ciudades del interior, ¿sí?, por gobernadores nombrados desde la capital, ¿sí? O sea, les impuso un representante de la capital para que gobierne estas provincias. Y esto va a generar un rechazo instantáneo de parte de las provincias. Y esto es lo interesante, que va a haber una respuesta a esa imposición. Y ahora, para finalizar, vamos a la última diapositiva, por favor. Bueno, ahí Darío pone que ya escucha, menos mal. De todos modos, después van a poder tener la clase grabada para escuchar bien todo. En la última diapositiva vamos a ver entonces se va a abrir un proceso que después vamos a trabajar en la clase siguiente. Y concretamente es que en 1812, fíjense ustedes, 2 años después de la Revolución, va a haber un grupo secreto que se va a llamar la Logia Lautaro, ¿sí? En ese grupo secreto va a estar como integrante nuestro general José de San Martín, ¿sí? Concretamente este grupo quería la independencia de España, ¿sí? Entonces, a partir de 1812, el primer triunvirato va a ser barrido del mapa político y se va a instaurar en su lugar un segundo triunvirato, es decir, 3 personas más van a reemplazar a las 3 personas anteriores que estuvieron gobernando por un segundo triunvirato. Pero más allá de los nombres, lo que nos interesa que ustedes puedan entender es que con este segundo triunvirato, la medida concreta es convocar a un Congreso de Diputados de las provincias que va a adoptar el nombre de Asamblea General Constituyente, ¿sí?, en 1813. Entonces, cuando ustedes lean la Asamblea del año 13 en números romanos, ¿sí?, nos estamos refiriendo a la Asamblea del año 1813, convocada por las autoridades del Segundo Triunvirato para discutir la independencia y tomar medidas fundamentales para la organización del territorio, ¿sí? Entonces, concretamente, y acá ya podemos cerrar el Power, este proceso histórico que fue la Revolución de Mayo y que nosotros podemos identificarlo en una fecha determinada, en un año determinado, y es un poco lo que conmemoramos ahora en unos días más, el 25 de mayo, nosotros
consideramos que ustedes puedan entender que este proceso histórico va a ser fundacional para la historia de nuestro país. Es decir, va a fundar el mito, ¿sí?, de el inicio de la historia argentina. Por más que nuestro país en estos años no se llamara de ese modo, ¿sí?, República Argentina. Bueno, Tiago, ahí nos pregunta qué función tenía el triunvirato. Como les explicaba recién, el triunvirato fue una forma de autoridad compuesta por tres personas que tomaban decisiones, ¿sí? Y que concretamente debían gobernar, entre sus funciones, debían gobernar todo el territorio de lo que se va a llamar las Provincias Unidas del Río de la Plata, ¿sí? Ese nombre lo va a tomar el segundo triunvirato con la Asamblea General Constituyente del año 1813, ¿sí? Eso lo vamos a ver en la clase siguiente. Pero básicamente lo que ustedes tienen que entender es que con la Junta Provisional de Gobierno, con la Junta Grande, con el primer y segundo triunvirato, hubo inestabilidad política, hubo conflicto, ¿sí? No fue un proceso histórico alegre o de color de rosas, no, hubo conflicto, ¿sí? Y ese conflicto estuvo en las divisiones internas y también en defender el territorio frente a otras regiones que no estaban de acuerdo con la autoridad de Buenos Aires. Entonces fue muy difícil para los revolucionarios de Mayo imponer esa autoridad en esas regiones. Y hablo, por ejemplo, el caso de la Banda Oriental, que es lo que hoy es Uruguay, donde va a surgir un líder que se va a llamar José Artigas, que va a estar en contra, ¿sí?, de la Junta de Gobierno de Buenos Aires, ¿sí? Bueno, Quedan unos esto está minutitos. mucho más. Sí, perdón, voy a cerrar rápidamente. Esto Sí. está en la bibliografía, por favor, ¿sí? Para que los puedan leer. Bueno, hasta ahí llegamos. Bueno, en estos minutos, gracias, profe, por la explicación. Todo está en la bibliografía y las preguntas obviamente que se sacan de ahí. Si ustedes quieren mayor info, pueden pedirnos. Nosotros les mandamos más información si quieren agregar algo a sus respuestas. Si ustedes quieren decir algo, quieren preguntar algo, tenemos unos minutitos antes de que se corte la reunión. Gracias por haber participado de antemano y estamos en Classroom para cualquier duda que ustedes tengan también. Así que, ¿quieren decir algo? ¿Quieren aportar algo? ¿Tienen alguna duda? Acá dicen que no entendió el punto número 2A. El número 2A dice, la situación política en el virreinato era conflictiva o pacífica. ¿Por qué? No se te escucha, profe. Justamente con lo que yo les expliqué recién, ustedes van a entender que la situación no era para nada pacífica. Había mucho conflicto, ¿sí? Esta explicación va a servir para poder responder a esa consigna junto con lo que ustedes puedan entender y leer del texto, ¿sí? ¿Por qué fue pacífica? ¿Por qué no paz? No, porque habían divisiones internas, es un poco lo que vimos recién, ¿no? Bien. Gracias Bien, por tu bueno, pregunta, Johnny. Bueno, nos sí. queda un minuto. Cualquier cosa, chicos, entonces, El 2D, ¿cuáles son los factores por que el chat definen? de. Bueno, ¿Cómo, profe? no, a Matías le contestamos por Classroom porque se nos corta la Sí, comunicación sobre el punto 2D. Gracias por la participación. Como siempre les digo, estamos en contacto. Profe, si se quiere despedir antes que se corte. a la tarde subimos la clase para responder, ¿eh? Exactamente. Bueno, muchas No, gracias. gracias a todos. Chao, chicos. Chao. Gracias. Chao. Chao, Chao. profe. Chao. Chao, Chao, profe, chao. gracias. Gracias. Chao. Chao.